Me invitaron a hablar un poquito del área que yo más manejo, que tiene que ver con el área de seguridad y inocuidad alimentaria respecto a los procesos, ¿cierto?, de elaboración de productos, ¿ya? Y en este caso principalmente el área de la pastelería. Y el plan obviamente es conocer cosas probablemente que ustedes manejan y otras cosas que quizás no tanto. Por lo tanto hay cosas que van a hacer, además que hay muchas cosas que hacemos inclusive casi intuitivamente. Porque la hemos escuchado, porque probablemente hemos visto algún tutorial o alguien nos dijo que quizá hay que hacerlo de tal forma para que sea mejor. ¿Y por qué es tan importante? Porque la seguridad y la inocuidad alimentaria va a generar también, primero, que nuestro negocio siga funcionando, que es el desde, ¿cierto? Porque, no sé, hace muy poco tiempo atrás, hace 2 semanas atrás, hubo una intoxicación alimentaria, no sé si la vieron, en el sur del país respecto a obviamente un grupo importante de comensales. La alimentación se contaminó y obviamente terminaron todos los que habían comido en la urgencia con distintos síntomas clínicos, ¿cierto? Diarrea, y obviamente que el primer causal es la alimentación. Por lo tanto, la alimentación, al ser un vehículo que ingresa a la vía digestiva, si ese vehículo, que es el alimento, sea un pastel, un plato caliente, frío, el que sea, ¿cierto?, si no está en las óptimas condiciones, nos puede causar una enfermedad. El tener ciertos pasos desde el negocio, el verificar que las cosas se estén haciendo en orden, es muy importante para que nosotros podamos efectivamente entregar un alimento que no solamente sea rico, no solamente sea de calidad, sino que también sea seguro, ¿cierto?, para que él lo consuma. Entonces ese es un poquito el objetivo de esto. Y yo en principio, ¿cierto?, vamos a hablar de cosas muy generales y que inclusive aquí veo a personas que están con su uniforme, ¿cierto?, de distintos lugares, lo cual, ¿cierto?, se ve muy, muy bonitos por lo demás con el uniforme. Y la presentación personal es muy importante, porque como decía mi abuelita, todo entra por la vista, ¿ya? Y entonces el mirar muchas veces la presentación de una persona, uno también habla un poquito del rigor que tiene el negocio al cual yo estoy obviamente comprando un producto. Porque si veo que la presentación personal de quien me atiende, quien me entrega o quien elabora un alimento no es la óptima, no sé si me van a dar ganas primero de comprar y menos de devolver, ya que son dos cosas distintas. Y uno lo ve a veces, ¿cierto? Esto es como cuando uno, no sé, la misma persona que te recibe la plata, te entrega el producto, está preparando, uno dice, uy, ¿se habrá lavado las manos, cierto? Uno se hace esas preguntas que son básicas. Y en general la persona que manipula el alimento debe tener ciertas condiciones. Primero, una ropa limpia, como ahí menciona, ¿cierto? Idealmente una ropa lo más limpia posible, si es un uniforme que se mantenga obviamente en óptimas condiciones. Que en general, si es que no van a ocupar un uniforme, también pueden tener algunos artículos que puedan de alguna manera suplir y ayudar, una pechera, un delantal, siempre obviamente que sea en óptimas condiciones, que ojalá tenga un logo institucional para que también ¿cierto?, se muestre la marca. Ahí Carolina va a profundizar todo el tema del marketing. Por lo tanto, es importante también un poco marcar la presencia de donde estamos. Y eso es independiente del tamaño de los negocios, ¿eh? Eso es independiente de si yo soy más chico, soy más grande, tengo más gente, no somos tantos. En el fondo hay que generar este impacto hacia afuera, donde en el fondo uno dice, ¿sabes qué? Yo voy porque cuando veo el lugar lo veo ordenado, lo veo limpio, las personas veo, ¿cierto?, que están en buenas condiciones, además de que me atienden bien y rico. Todas estas cosas en el fondo vienen a cerrar, es la importancia de un negocio. La presentación personal también involucra cosas, por ejemplo, como la uña, uñas cortas, limpias, ¿cierto? El exceso a veces también de maquillaje, también a veces puede ser un tema conflictivo porque probablemente, a lo mejor no sé si lo han visto, pero se han encontrado pestañas postizas en comida, entonces uno dice, chuta, ¿qué será lo más adecuado? Que las personas a lo mejor estén sobre maquilladas o excesivamente presentadas, porque estamos hablando de una presentación normal, ¿cierto? Pero la limpieza y el orden es fundamental, por lo tanto, ¿cierto?, el tema de uñas cortas, limpias, el esmalte también, ¿cierto?, es muy importante, y el uso de joyas también, hay que tener precaución también con el uso de joyas respecto a que desde el que se puedan perder y contaminar, porque obviamente las joyas pueden almacenar ciertos microorganismos que pueden ser patógenos y se mantienen durante un tiempo prolongado. En general, ¿cuál es el gran riesgo que uno tiene con la seguridad y la inocuidad alimentaria? Es que todo esto que nosotros hablamos que puede causar una enfermedad no se ve, ¿ya? Porque uno a veces ve la suciedad macro, ¿cierto? Uno ve que a lo mejor el piso no está bien barrido, que la superficie de preparación no está bien higienizada,
pero uno ve lo macro, pero en lo micro, en lo microscópico, los patógenos son microscópicos, por lo tanto ninguno se va a ver, ninguno se va a mostrar, excepto que uno vea un hongo en la pared, ¿cierto? Y diga, oh, ya parece que este lugar no está probablemente en las mejores condiciones, pero de lo contrario es muy difícil verlo. Entonces, es bien relevante esto un poquito desde cómo yo muestro cuando ingreso a un local. Yo creo que todos hacemos eso, cuando ingresamos a un lugar, miramos finalmente cómo se ve el ambiente y cómo está distribuido y también, obviamente, qué me está atendiendo. Hay un poquito también de higiene personal, algunos elementos de la higiene o de protección personal, que son los EPH, ¿cierto? Ahí está mascarilla, cofia, guante. Y ahí podemos hablar de distintos tipos, porque uno se preguntará, y bueno, en todas las personas o todos los negocios necesita que la persona esté con mascarilla, cofia y guante, y probablemente no. Probablemente no. E inclusive en algunos casos se busca que no lo tengan, algunas cosas, ya principalmente los guantes. Ya, y ahí yo les puse, por ejemplo, precaución con el concepto de falsa seguridad. ¿Ya? Porque el guante, por ejemplo, principalmente da este concepto de falsa seguridad. Las personas creen que por usar guante no hay que lavarse las manos ni cambiarse los guantes. Entonces, el guante, entonces como que yo siento que estoy súper limpio y preparo y tomo cosas y en el fondo se me olvida que el guante es un excelente lugar para almacenar patógenos también. Por lo tanto, se contamina igual como se contamina. Es más, si yo dijera que una persona tiene una mala técnica de lavado de mano, de higiene, prefiero que esté sin guantes que con guantes, porque por último la voy a forzar a que se vaya a lavar las manos y a sanitizar de manera constante y frecuente. Pero de lo contrario, ¿cierto? Se queda con esta sensación y a veces los guantes las personas no se los cambian durante inclusive jornadas completas. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto al tema principalmente de los guantes. Los guantes se pueden ser súper útiles, pero siempre obviamente teniendo la precaución que no reemplazan el lavado de manos ni la sanitización. Es súper importante eso, que no genera un reemplazo. O sea, en el fondo esto puede ayudar y cada vez que yo cambio de operación tengo que cambiar de guante, ¿cierto? Por lo tanto tengo que sacarlo, eliminarlo, lavarme las manos, volver a colocarme guantes si lo estoy ocupando. Y ahí es el proceso continuo que tengo que ir haciendo respecto a los guantes. La mascarilla, yo creo que es algo súper útil, ya principalmente por el aspecto de todos los patógenos que son aéreos. Ya, efectivamente es un buen utensilio, sobre todo en el momento de la preparación. Ya, la preparación de los alimentos es un excelente momento para ocupar mascarilla, efectivamente para evitar contaminación de lo que estamos haciendo en los ambientes. Y en el caso de la cofia, principalmente por, obviamente, el cabello. Ya las personas a veces dicen, no, si yo me tomé el pelo, pero a veces igual aparece un pelo en la comida, entonces hay que tener ojo con eso, porque efectivamente el movimiento normal de una persona al momento de preparar un alimento, ¿cierto?, puede generar que se desprendan cabello y obviamente eso cae en el alimento que se está preparando y en muchos casos uno no se da cuenta, sino que el que se da cuenta es el que se come la comida, pues es el que se da cuenta que finalmente hay un pelo en la preparación. Por lo tanto, generalmente uno trata de ocuparlo principalmente, insisto, en el momento de la preparación. En el momento de la preparación, porque hay distintas áreas, obviamente, que hay de la preparación, a la presentación, a la entrega, ¿cierto? Son distintas áreas. Entonces, es bien importante al menos ocuparla, y como dije, con las precauciones correctas y el entender cuál es el uso de cada uno. Dígame. ¿Qué tipo de guante aconseja? La verdad que cualquier guante que sea inerte, en general ahora hay mucha como moda de estos guantes negros, ¿ya? Pero en realidad es más un tema estético que un tema de seguridad extra. En realidad todos los guantes que vienen con un material que no es adherente, que no genera residuos, ¿cierto?, va a ser óptimo para poder ocuparlo en la preparación. Ya, como dije, ahora hay un tema como de moda que uno los puede ver, pero en realidad en términos de la práctica y de la preparación en sí no hay ninguna diferencia. Ya no hay diferencia al respecto y probablemente te vas a encontrar diferencia en los costos probablemente de los guantes más que en la calidad y en la utilidad que va a tener ese guante propiamente tal. ¿Ya? Así que no hay mucho inconveniente con eso. El que les quede más cómodo, nomás el que les guste más. Ya, si a lo mejor la marca necesita el blanco, el negro, bueno, a lo mejor pueden hacerlo, pero lo contrario no es necesario. ¿Ya? Entonces, es bien importante eso. ¿Alguien más preguntó o no? ¿No? Pensé que había levantado la mano. Entonces, aquí un poquito de la higiene personal, ahí habla un poquito del lavado de mano, y ahí se dan cuenta que yo les puse esto desde el Ministerio de Salud, cómo lavarse las manos en 12 pasos y en 20 segundos. Bueno, el lavado de mano también requiere un tiempo, ¿ya? Porque uno a veces, ¿cierto?, como en el apuro, como que casi se enjuaga las manos y después, ¿cierto?, seguimos trabajando. Pero lo ideal es que un lavado de mano que sea óptimo, que sea eficiente, tiene que tener ciertas características. Y dentro de eso tiene, obviamente, la técnica de cuán descubierta tengo las manos,
si es que tengo no utensilios que me los debería sacar, y obviamente el tiempo que yo dispongo y obviamente el químico que yo voy a ocupar para el lavado, ¿cierto? Un jabón antiséptico, entre otros, que probablemente es el ideal. Y ahí aparece, ¿cierto? Primero, obviamente, esto en realidad no, en la pantalla no funciona el puntero, pero el paso 1, ¿cierto? Habla de mojarse las manos, el segundo, ¿cierto? El aplicar un jabón de cantidad generosa, idealmente un jabón antiséptico, frotar, ¿cierto? Esto es como frote interdigital, que es entre medio de los dedos, ¿cierto? Que uno los puede ir haciendo. Posteriormente, ¿cierto? Estos movimientos como de palmas, ¿cierto? Posteriormente se dan cuenta que se cruzan, no se entrelazan los dedos en la figura 5. Luego se hacen esto como una cadena, ¿cierto? Como estas cadenas que uno hace así también para limpiar. Nuevamente se dan cuenta, después se empieza a limpiar dedo por dedo. Las personas hacen esto, ¿cierto? Uno va haciendo este cambio con el frote. Y luego, obviamente, ya que uno termina con todos los dedos, hace el lavado completo de manos, ¿cierto? Bajo el chorro de agua, secado, ¿cierto? Y se dan cuenta que acá, yo luego que di el agua, ¿cierto? Me seco las manos con el papel y con el mismo papel que me seco cierro la llave, ¿cierto? Y después elimino. En el fondo eso es bien importante. O a veces también se puede hacer con el codo, ¿ya? Uno puede cerrar en el caso de estas que son de empuje, ¿cierto? Uno las puede hacer. Bueno, si tienen de pedales más fácil porque uno las corta al sacar el pie nomás. Pero de lo contrario, lo ideal es que con el mismo papel que uno, ¿cierto? Cierra la llave, porque en el fondo es el proceso completo para evitar la contaminación, porque en sí la llave no está sanitizada directamente. Entonces es bien importante. Y recordar que del lavado de manos es importante ir haciéndolo en tiempos determinados, que a veces inclusive algunos lugares tienen timbres como alarmas donde son como de lavado de manos. Cada cierto tiempo suena como una campana y las personas se tienen que ir todas a lavar las manos. Y entre el trabajo muchas veces uno puede ocupar, por ejemplo, un alcohol de 70, que uno puede ocupar, ¿cierto? Un rociador, un alcohol gel también es una opción que uno lo puede hacer. Ojo, que ni el alcohol gel ni el alcohol de 70 reemplaza del lavado de manos. Eso es bien importante igual. O sea, uno igualmente tiene que luego, y habitualmente, bueno, hay distintas técnicas. Algunos dicen que cada 3 veces que yo ocupé un alcohol gel o un alcohol de 70, ¿cierto? Me debo lavar las manos. Hay distintos protocolos, pero lo más importante es que las personas que están trabajando, si soy yo solo o tengo más equipos, sepan cómo y cuál es el funcionamiento. Eso es súper importante, que esté comunicado. Cuando está comunicado es mucho más sencillo, porque de esa manera nadie puede decir, en realidad a mí nadie me dijo que ahora me tenía que lavar las manos, o cada ciertas veces que ocupé alcohol gel me tengo que lavar las manos. Es muy importante, ya que siempre esté comunicado, porque eso también nace en la función del equipo, de cómo nosotros nos conectamos en términos del trabajo que estamos haciendo. Aquí vamos a hablar un poquito, ya hablamos de la limpieza, de la presentación personal, ¿cierto? Que eso es muy importante, y vamos a hablar un poquito de lo que nosotros tenemos a veces, ¿cierto? Preparamos el alimento, yo no me voy a enfocar en la preparación de alimento propiamente tal, pero sí principalmente en lo que ustedes muestran al cliente, ya en una vitrina refrigerada, por ejemplo, cómo la vamos a mantener, que es muy importante. Y ahí aparece, ¿cierto? Limpieza, en este caso eliminar suciedad visible, ¿cierto? Uno siempre cuando ve que está sucio algo voy y lo limpio, ¿ya? Y esa limpieza como general visible es muy importante, pero como ya dijimos antes, hay cierta suciedad que es como invisible, que uno no alcanza a mirar porque obviamente lo microscópico no da al alcance del ojo humano, por lo tanto, pero no es que no esté presente, sí, igualmente presente. Entonces limpiar la suciedad que está visible siempre es importante, ya sea en superficie, de la vitrina, en el interior, externo, y ya después está la limpieza, y lo otro es la sanitización. Recordar que la limpieza es simplemente eliminar un material que está de alguna manera visiblemente sucio, y la sanitización es eliminar el microorganismo propiamente tal. Por ende, de alguna manera, yo cuando limpio algo, ¿cierto? No estoy eliminando microorganismos, solamente estoy borrando, eliminando la basura o la suciedad en exceso, pero sin eliminar patógenos propiamente tales, como cuando yo barro el piso. Si yo veo que está el piso sucio, yo barro el piso, limpio el piso, pero no sanitiza el piso. El piso sigue estando con microorganismos, ¿cierto? En el fondo yo estoy haciendo solamente este barrido de lo que estoy mirando en el momento. ¿Ok? Por lo tanto, la sanitización implica el utilizar algún producto químico que me ayude,
¿cierto?, a eliminar, que puede ser desde el más básico probablemente un alcohol de 70 que uno puede ocupar, pero también existen distintos otros químicos que son, ¿cierto?, neutros, aromáticos, hay distintos, bueno, un mercado amplio de químicos, pero uno podría partir con el más básico. Finalmente dice realizar limpieza y sanitización regular de vitrina una vez al día, realizando, en este caso, con la vitrina vacía, ¿ya? Recordar que cuando yo voy a aplicar un químico, la vitrina donde tengo los productos en la muestra, ¿cierto?, tiene que estar vacía, no la puedo hacer con productos al interior, ¿ya? Porque a veces las personas, yo he visto, dicen, no, como que corren las cosas, entonces no, voy a limpiar la mitad allá, entonces corro todos los productos para el lado, limpio allá y después los corro todos a la inversa y limpio acá, ¿ya? Donde obviamente los productos químicos también tienen un proceso de evaporación y en general lo que uno ocupa son rociadores, eso claramente es muy riesgoso de que el químico caiga en el producto, ¿ya?, en el alimento. Por lo tanto, uno tiene que vaciar la vitrina y en ese momento hacer la limpieza completa, porque como decían también, ¿cierto?, el flojo trabaja doble. Muchas veces, ¿cierto?, puedo estar perdiendo un producto porque se me contamina finalmente con los químicos que estoy ocupando. Entonces, sacar finalmente y limpiar, y eso es idealmente una vez al día. ¿Cuándo? Puede ser al inicio de la jornada, cuando voy a, en el fondo, mostrar o voy a finalmente montar los productos, o puede ser al término del día, cuando ya estoy en el fondo, ¿cierto?, terminando la jornada y a lo mejor cambiando los productos a otro tipo de contenedor que a lo mejor tenga una óptima temperatura u otro, ¿ya? Entonces tengo que también buscar y eso tiene que estar protocolizado. En general funciona súper bien en todo lo que tiene que ver con alimentos, los protocolos, ¿ya? Que en el fondo se diga, como dijimos, el lavado de manos, el tiempo de uso, por ejemplo, de un alcohol gel, cuándo, en qué momento se va a hacer una limpieza y sanitización de una vitrina, por ejemplo, es súper importante porque de esa manera evitamos esto, como dije, que es muy humano decir, uy, que yo no sabía, o que no sabía que era a esta hora o en esta jornada. Entonces, cuando está claro, es más sencillo porque tú puedes pedirle a la persona directamente, oye, ¿hicieron la limpieza de la vitrina? Sí, se la hicimos. No, no la hice porque en realidad yo no sabía que se hacía en este turno, en este horario. Ah, ya. Entonces, porque a veces ocurre que, claro, lo hace como en cualquier, no, hagámoslo ahora. Entonces, eso es súper importante, el tema de los protocolos. ¿Qué pasa con la recepción y almacenamiento de insumos y productos? Esto es bien interesante porque todos sabemos que así como nosotros elaboramos, ustedes pueden elaborar productos, quizá hay algunos que ustedes los compran, ¿cierto? Y vienen hechos de, ¿cierto?, de antemano, de otro lugar, y en el fondo también yo necesito saber cómo los tengo que recepcionar y qué características tiene que tener este producto en términos de cómo lo voy a almacenar, qué tengo que revisar del producto, porque no solamente tomar la guía de despacho, ¿cierto?, y decir, ya me mandaron las 2 cajas de esto, las 3 de esta, y los guardo. Ya tiene que haber un proceso también respecto, y que a veces se hace poco. ¿Por qué? Porque generalmente cuando te entregan cosas como que todo rápido, como que todo rapidito, todo, ahí te las monté, está listo y nos vamos, ¿cierto? Y uno como que, no alcanzo ni a mirar, con suerte cuenta las cosas y listo. Pero hay que tomarse el tiempo, sobre todo cuando son alimentos, ¿ya? Cuando son alimentos, y muchas veces cuando son alimentos que pueden venir preparados previamente, porque los voy a ocupar, en el fondo yo, para complementar mi negocio. Entonces, es muy importante. Y ahí lo primero, ¿cierto?, revisar la fecha de elaboración y vencimiento. Lo primero que yo debería mirar, si el producto estoy recibiendo, tiene esta fecha y sé cuándo vence, y que esta caducidad, obviamente, no esté caducado ya, y obviamente que esté dentro de los límites que a mí me interesan para poder ser utilizado en mi negocio, ¿cierto? Es muy importante. Revisar el número de lote, ¿ya? En general uno también revisa el número de lote principalmente por aspectos de contaminación. Cuando ocurren, por ejemplo, estas intoxicaciones alimentarias, en general obviamente se busca la raíz del problema, y cuando se busca la raíz del problema, la única manera para ver coincidencia es, por ejemplo, con un producto que a lo mejor venía en mal estado previamente, saber el número de lote, porque en el fondo con ese número de lote uno después puede buscar otros productos que a lo mejor no fueron entregados o consumidos si efectivamente está contaminado, ¿ya? Entonces, bien importante igual entender esto, lo de los números de lote. Ordenar por sistemas FIFO y FEFO, ya que después vamos a profundizar, pero el FIFO principalmente es, ¿cierto?, dejar en vitrina o que salga lo primero que va a caducar, ¿cierto? Y en el fondo tener un ordenamiento donde yo voy generando esta entrada y salida respecto a las fechas tanto de elaboración como de vencimiento, ¿ya? Obviamente que lo primero que tiene que salir es lo más antiguo que se elaboró, y lo primero que se tiene que vender es lo que va a caducar antes, ¿cierto? Todo está a orden, porque a veces ocurre también que si no hay ese ordenamiento,
tú te das cuenta que a veces tienes en bodega productos que se te caducaron, tú los resistes bien, tenían buena fecha de elaboración, fecha de vencimiento, pero donde no ordenaste adecuadamente. Entonces lo que ocurre muchas veces cuando hay bodega es que la gente que no maneja el concepto de bodega, ¿cierto?, almacena. Entonces, que te va llegando lo dejas en la pared y el otro lo vas dejando más adelante. Pero probablemente lo que está al fondo te llegó hace mucho más tiempo atrás que lo que está llegando en ese momento. Entonces, tú estás ocultando ese producto que probablemente va a caducar antes. Entonces, uno debería hacer todo lo contrario, ¿cierto? Ir de alguna manera almacenando en términos de que lo que va llegando en el momento que caduca después de lo que yo ya tengo, ¿cierto?, lo tengo que ir almacenando como en la espalda, digámoslo así, ¿cierto?, de los otros productos para que tengan esta línea de salida y de esa manera no perder producto. Lo peor que te puede pasar, ¿cierto?, es que te das cuenta después que tenías productos que te caducaron y no los puedes ocupar, ¿cierto? No los puedes ocupar y entonces los perdiste y esa es plata perdida, claramente. Entonces hay que tener ojo con esto y estos sistemas que son súper sencillos en los negocios se tienen que implementar tanto de la elaboración, como dije, como también de la caducidad. La elaboración es cuando yo lo elaboro, obviamente si me pongo a elaborar hoy día tortas de tal tipo, mañana hago las mismas, pasado, tengo que obviamente las que, si las voy a vender en 4 días más, probablemente la torta que estoy haciendo ahora es la primera que debería vender, ¿cierto? Si no, voy a estar desfasándome en el tiempo de finalmente de venta y probablemente también, ¿cierto?, en términos bueno, todo el tema desde la calidad hasta obviamente la seguridad alimentaria. Seguir indicaciones del producto respecto al almacenamiento. En general también cuando vienen estos productos, algunos sellados en caja, te dicen características, ¿cierto? Uno si ve un producto acá te dice mantenerlo en un ambiente seco, temperatura ambiental o refrigerado o congelado, te dice la instrucción. Uno lo mínimo que debería hacer es mantener esa misma cadena, ¿ya? En ese sentido uno debería leer el producto para saber dónde va a ir almacenado. Recuerden que a veces uno tiene la mala costumbre en almacenar productos en refrigerador que no van en refrigerador. Hay muchos productos que tú los miras y uno por una costumbre, por ejemplo, casi siempre uno de los productos lácteos como que los almacena en los refrigeradores. El manjar, por ejemplo, o las cremas a veces y que vienen en estas cajas, ¿cierto? Estos formatos Tetra Pak y no requieren refrigeración, pero uno tiene esa como costumbre y a veces te das cuenta que está ocupando espacio y te empezás a complicar porque se chuta, no tengo más espacio para guardar porque probablemente estoy guardando cosas en lugar inadecuado. Finalmente es solamente porque no me fijé dónde se guarda un producto. Es distinto obviamente una vez abierto, porque una vez abierto, eso sí efectivamente tienen que pasar a proceso de refrigeración. Pero cuando uno lo recepciona, muchos de estos productos, ¿cierto?, van en temperatura ambiente en lugares que sean secos, ¿cierto?, con una humedad controlada, una temperatura determinada. Esas son un poco las características que requieren, ¿cierto?, en el caso del almacenamiento. Después aparece ahí rotular con fecha de caducidad productos abiertos, cremas, leche, ¿cierto?, y mantener refrigerado, lo que estábamos justamente hablando, ¿cierto? Una vez que yo abro el producto, ahí yo sí efectivamente tengo que almacenarlos y sobre todo si son cremas y lácteos o lácteos y derivados, ¿cierto?, almacenarlo en el refrigerador y tengo que anotar cuándo abrí el producto, ¿cierto? Cuándo abrí, por eso ahí menciona, ¿cierto?, abrir, en este caso fecha de caducidad, que esté visible cuando caduca, porque acuérdense que muchos de los productos dicen que una vez abierto, consumir, ¿cierto? Es típico mensaje en 3 días, 7 días, 30 días, dependiendo del producto, tienen distintos formatos de caducidad una vez abierto, que es distinto a la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento está pensada en el producto que nunca se abrió, ¿cierto? El producto que nunca se abrió vence en tal fecha. El producto una vez abierto tiene una fecha de caducidad determinada y eso depende obviamente del tipo de producto. Generalmente los lácteos, ¿cierto?, y los derivados tienen una fecha de caducidad un poco más corta por la característica y la naturaleza obviamente del producto, ¿ya? Porque muchos de ellos fermentan, entre otros. Pero es súper importante y ahí uno anotar cuándo lo abrí y según eso cuándo caduca, ¿ya? Para poder obviamente utilizarlo y nuevamente este ordenamiento para que efectivamente cuando me toque utilizar el producto esté ocupando los que efectivamente van a caducar antes, para no tener que perderlos, que es lo que uno finalmente más riesgo ocurre cuando está ocupando, ¿cierto?, mucha materia prima, es que esté perdiendo, hay mucha merma entre medio, ¿cierto?, de la producción de alimentos y que eso tiene un costo, ¿cierto? Y que ese costo no se traspasa a quien compra, sino que ese costo finalmente es propio de uno, ¿ya? Entonces es muy importante. Y también ahí aparece, ¿cierto?, en pastelería, productos con crema se deben mantener en vitrina refrigerada de 0 a 5 grados, bien importante.
ya lo de las temperaturas de refrigeración, porque obviamente que no todas las vitrinas que uno encuentra en el comercio cumplen con los estándares, ¿ya? Y una vitrina adecuada para obviamente un producto de pastelería tiene que tener esta característica de que sea refrigerada y que tenga una temperatura que oscile entre los 0 y los 5 grados Celsius. ¿Ya? Eso es bien importante, y para eso, ¿cómo lo puedo comprobar? Hay muchas de ellas que vienen con el lector de temperatura, y otra opción, ¿cierto?, es tener un termómetro que uno puede dejar adentro, ¿cierto?, tomar la temperatura en un tiempo determinado e ir finalmente haciendo esa asociación, ¿ya? Pero es bien importante, sobre todo porque los productos que contienen crema, ¿cierto?, leche, tienen más riesgo obviamente de generar un problema finalmente finalmente se echan a perder, ¿cierto?, en palabras muy sencillas. ¿Me va a preguntar algo? Sí, consulta. Dentro del punto que es revisar fecha, elaboración y vencimiento, que es cuando recepcionamos ¿Sí? el primer paso de recepción, cuando recepcionamos un producto congelado, o un producto en este caso refrigerado, el transporte es menos 18. ¿Hasta Sí. qué límite, creo que es menos 15 o menos 13, yo puedo recibir? Si viene bajo eso, rechazo, ¿cierto? Sí, tú deberías rechazar si es que el producto... Habitualmente, que depende de las normas, pero habitualmente manejan entre 13 y 15, menos 13 y menos 15 grados. Son las normas más bajas de temperatura, y efectivamente si no cumple o si el producto no viene en las condiciones, porque a veces ocurre de que el camión viene con la temperatura, pero a veces perdió la cadena de frío porque en el transporte, por ejemplo, no estaba funcionando y se cortó, y tú recibes un producto que debería venir congelado, compacto, lo recibes que viene todo finalmente blando, tú, algo te hace sospechar que algo pasó. Ese producto igual debería ser rechazado, porque no solamente es la temperatura de la recepción, sino que también en las condiciones físicas que viene el producto. ¿Cuál es el gran riesgo de los productos congelados, por ejemplo? Que el producto congelado no emite un olor desagradable. ¿Ya? Cuando tú compras un producto congelado, si tú lo hueles, no huele a nada, pues, huele como a, no sé si el agua tiene olor, pero es como un olor a cierto un líquido directamente, excepto que esté botando un fluido interior porque está descongelado. Pero si viene congelado propiamente tal, no va a tener ninguna característica. Es muy difícil, por ejemplo, controlar, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de productos que tú lo puedes observar, lo puedes tocar, ¿cierto? Y de esa manera puedes ver si vienen en óptimas condiciones. Pero el producto congelado principalmente es temperatura de transporte, que el producto venga en óptimas condiciones, que no venga roto, no venga abollado, ¿cierto? Y obviamente que venga en las características de composición en el fondo de la congelación que sean óptimas, ¿ya? Como dije, que no vengan, si bien debería ser compacto, que no venga obviamente medio desarmado, ya blando, etcétera, ¿cierto? Obviamente uno debería rechazar ese producto, ¿ya? Y dejarlo en la nota habitualmente. Un pastel de crema congelado. ¿Sí? Pero tú lo quieres vender congelado. No lo quiero vender para luego venderlo en condiciones normales. Ya. Pero para efectos de mantención, si yo tengo mucho stock y en un momento digo, esto lo quiero congelar, ¿cuánto le pongo más de vida útil? En general, lo que pasa es que los productos congelados, mira, lo primero que son estándar bien variables, porque si tú lo compras, debería el fabricante decir cuál es el tiempo. Ese es el primer paso. Si tú lo fabricas, generalmente el producto congelado, una vez que tú lo congelaste, el tiempo de congelación para productos lácteos debería ser aproximadamente máximo de 2 semanas. Ya, de máximo de 2 semanas. Ya, ese sería que esté congelado en óptimas condiciones. Obviamente que una vez que tú lo vuelves, digámoslo así, como a volver a temperatura normal de venta, el tiempo de venta debería ser aproximadamente de 2 a 3 días, ya no más que eso. Esos son los tiempos más o menos que se ejecutan, porque generalmente los productos que generan mayor riesgo justamente son todos los que tengan lácteos y derivados. Ya son súper complejos porque en general, y el motivo es muy sencillo, porque el lácteo tiene microorganismos propiamente tal, la leche contiene microorganismos, fermentan también. Entonces, todo este proceso de estos microorganismos que pueden ser muy beneficiosos, ya los lácteos tienen componentes, ¿cierto?, muy beneficiosos que consumen lactosa dentro y eso genera la proliferación. Si el lácteo lo que más consume, o los microorganismos, el gran problema es con la lactosa principalmente. La lactosa, usted me va a decir, ¿y qué pasa si son sin lactosa? En general, los productos sin lactosa tienen lactosa, lo que tiene es lactasa, que es distinto.
¿ya? Entonces, un producto sin lactosa, de lactosar un producto es muy caro, muy, muy caro. Por lo tanto, generalmente los productos que uno compra que dice que son sin lactosa, en realidad sí tienen lactosa, pero tienen lactasa, tienen la enzima que cataliza y que absorbe la lactosa, ya para que no haya confusión, porque a veces uno a veces tiende a confundir, las personas también lo confunden. ¿Ok? Entonces, en ese proceso donde están estas bacterias internas en el lácteo, empiezan de alguna manera a consumir finalmente esa lactosa con la cual se alimentan y proliferan y aumentan en tamaño. ¿Y cómo prolifera de mejor forma? En temperatura obviamente óptima de proliferación, que son habitualmente alrededor de entre los 5 y los 76 grados Celsius, ya con el mejor momento de crecimiento. Por eso generalmente cuando tú tienes alimentos que los vas a entregar en temperaturas de esas características, son alimentos críticos. Son súper críticos porque tienen muchos riesgos y efectivamente se te contaminan. Y obviamente si tienen lácteos más todavía, ¿ya? El alimento en sí. Por ejemplo, a diferencia de un alimento muy cocido, si yo, no sé, tuviese un emprendimiento de cazuela, la probabilidad de que la cazuela se me eche a perder, excepto por la papa, muy baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo la voy a servir hervida casi. Entonces, en el fondo, la temperatura es extremadamente alta y por ese motivo los microorganismos están muertos, básicamente. ¿Ya? Entonces, cuando baja es cuando se empiezan a colonizar. ¿Ya? Eso es un poquito lo que ocurre. Dígame. Sí. ¿Por qué tan poca la duración 2 semanas debido a, porque yo tengo entendido que con producto cuando tú lo congelas, Inactivas. inactivas. Eso hace. Entonces, ¿por qué 2 semanas? Ya, lo que pasa es que en general, como te dije, tú por eso preguntaba un poco el proceso, ya, porque en general todo también tiene que ver con el tipo de equipo de frío que tú tengas, ya, porque hay equipos de frío. En general, el plazo más corto son aproximadamente 2 a 3 semanas y efectivamente tú podrías tener un alimento congelado hasta 3 meses, pero todo depende del tipo de equipo, ya, porque no todo, por ejemplo, es distinto tener a un equipo industrial a un refrigerador de casa. Ya, por eso lo menciono, yo estoy pensando un poco en la opción, por eso dije, depende, por eso hablo de si lo fabricaba él o lo habías comprado, si lo compras, yo digo, bueno, ¿qué me dice el fabricante? Claro. ¿Cuánto lo tengo que tener y bajo qué condiciones? Pero es súper importante también los equipos marcan un poco la pauta, porque a pesar de que tú digas, oye, pero mi refrigerador que es de casa dice que tiene menos 18 grados, pero la pérdida de temperatura es mucho más amplia, por ejemplo, cuando cada vez que tú lo abres, a diferencia de los equipos de frío que son más industriales. Entonces, todo depende mucho del equipo, pero generalmente los plazos máximos en un equipo de calidad y obviamente industrial Sí. son máximo 3 meses. El Claro. 3 meses es el tope para un producto lácteo más o menos estándar. Claro. Es que claro, porque yo lo visualizo como la gente que está acá es más empresa, si tienen un congelador que es más industrial, tener la capacidad de almacenar productos, sobre todo cuando no tienes tú el tiempo de preparar tantas No, cosas, claro, po. y almacenas y lo puedes conservar y ir vendiendo poco a poco. Claro, lo que pasa es que Sí, todo que depende, claro. porque uno a veces está en lugares industriales, a veces ocupan refrigeradores de casa para ciertos productos. Entonces, Ah, por eso hay que tener ojo. Uno, criterio. pero claro, lo que pasa es que no es un problema dependiendo el uso que le des y entender obviamente las características tanto del equipo como del producto, que es un poco, porque todo esto es un mix. En el fondo todo esto se va sumando y se complementa respecto a qué yo tengo disponible, cuánto tiempo lo voy a usar, cuándo lo voy a vender, entre otras cosas, ¿cierto? Me iba a preguntar algo ahí. ¿Este tipo de producto lácteo se puede usar en envasado, sellado al frío? No te entendí la... Si usamos un producto lácteo, ¿yo Ya. lo puedo usar usando sellado al frío o envasado al frío? ¿Puede durar más tiempo? Lo que pasa que todos esos productos deberían tener, una vez que tú lo preparaste, deberías tener efectivamente y sellarlos de manera individual. El tiempo, yo estoy pensando, todos estos productos están pensados de manera individuales y obviamente sellados. No pueden quedar, por ejemplo, como abiertos a pesar que estén en congelación. Todo ese producto tiene que tener una cúpula de protección, tiene que tener su fecha de elaboración y su fecha de caducidad y se tienen que guardar de manera individual. ¿Y el ¿Ya? tiempo de duración del sellado en frío, en lácteos, te puede durar como cuánto tiempo? Como 3 meses máximo en un equipo de alta calidad, ya un equipo industrial de alta calidad, 3 meses el máximo, obviamente, insisto, manteniendo temperaturas constantes, y eso también es otro requisito súper importante, que yo tenga que tener un análisis y idealmente un rango y una hoja de nota de temperaturas de mi equipo,
¿ya? Porque no solamente basta con el hecho de, ¿cierto? Uno diga, ah, no, mi refrigerador o mi equipo de congelación tiene la temperatura, sino que además yo tengo que tenerla anotada para ver si hay fluctuaciones, porque en general los equipos, acuérdense que yo cada vez que lo abro pierdo temperatura, por lo tanto va a fluctuar en temperatura diversa, y uno siempre dice, bueno, que ojalá se mueva de 0 a 5 en refrigeración, en congelación menos 18 hasta menos 30, algunos que se ocupan en algunos equipos mucho más sofisticados pueden llegar hasta menos 30 grados, ¿cierto? Pero lo más importante es que mantenga el rango de acción, porque si yo efectivamente el equipo tiene fluctuaciones o el equipo yo lo abro todo el tiempo, porque un equipo, por ejemplo, de refrigeración está pensado para que tú lo abras las menos veces posible. Ya, a veces también ocurre que la gente dice, ya, vamos a almacenar productos terminados a refrigeración o a congelación, y ya tengo producto antes. ¿Y qué hace la gente? Abre las puertas, les pone topes y se ponen, ¿cierto? Y eso puede tardar minutos. Y en ese tiempo todos los otros productos se están viendo afectados. Por lo tanto, también hay un tema también del cuidado y la precaución. No estoy diciendo que vamos a abrir y vamos a meter uno y vamos a cerrar, no, pero tiene que haber un proceso y una ejecución y probablemente también un apoyo para hacerlo más eficiente y que tengamos el menos tiempo posible. De lo contrario, obviamente, esos productos que empiezan a fluctuar, en general, los productos se ven muy alterados con las fluctuaciones de temperatura, porque los microorganismos, a medida que puedan reactivarse, van a proliferar, ¿ya? Y ese es un poco el riesgo que uno tiene con los productos, ¿ya? ¿Qué pasa con las temperaturas? Bueno, en general las temperaturas en frío de refrigeración, ¿cierto? Estábamos pensando en las vitrinas, conservación en vitrina, mantener a 0,5 grados para prevenir, ¿cierto?, el crecimiento, también para conservar las texturas, y ya lo dijimos con estos alimentos que son lácteo-derivados, que son más perecederos, ¿cierto? Hay que tener más cuidado. Productos a temperatura ambiente, hay productos de pastelería como los queques, las galletas que no necesitan refrigeración, pero sí necesitan estar en recipientes, dice, herméticos para no perder su humedad. Ya que a veces, ¿cierto?, uno ve esto típico con estas como cúpulas de vidrio o plástica o otro material que sea menos inerte, polipropileno u otros tipos de materiales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente la temperatura ambiente pierde la humedad y se empiezan de alguna manera, ¿cierto?, o a secar en exceso. Y si en el caso de las temperaturas, cuando estamos más en invierno y hay un poco más de humedad, ¿cierto?, se generan o se ponen más blandos de lo que uno quisiera. Entonces, para mantener la temperatura, tanto un alimento a temperatura ambiente o refrigerado, mantener, ¿cierto?, refrigerado de 0 a 5, y en el caso de los alimentos a temperatura ambiente, protegidos con algo, ¿ya? O sea, tenerlos cubiertos con algo para que esto, de alguna manera, insisto, tenga la calidad del producto sea mejor. Ya lo que tú estás vendiendo mantenga. Y el monitoreo constante, ocupar ciertos termómetros que estén calibrados, ¿cierto? Y con alarmas. Ya hay algunas también alarmas de temperatura también, sobre todo en lugares a veces cuando hay fluctuaciones importantes, hay que tener ojo. Como dije, lo más riesgoso probablemente tiene que ver con los refrigeradores y con los congeladores. Si uno piensa, probablemente el refrigerador es mucho más peligroso que el congelador, ¿ya? Porque la temperatura de fluctuación es más corta. Entonces, donde en la refrigeración los microorganismos no están inactivos, ya simplemente están proliferando más lento, eso es lo que hacen, a diferencia de la congelación, es una zona de riesgo, y por ese motivo uno entiende de que un congelador aguanta mucho más tiempo un producto a diferencia de un refrigerador, ¿cierto? Sí, un poco el paso. ¿Qué pasa con la humedad en el caso de las vitrinas? En el caso de productos frescos, dice mantener una humedad relativa entre un 85 y un 95% para evitar que se deshidraten, para preservar la frescura, ¿cierto? Y también, eventualmente, tenerlo en recipiente hermético. Es bien importante esto, sobre todo cuando usted está mostrando los productos, ¿cierto? Para que se vean de alguna manera como ustedes los prepararon originalmente. Además que hay que pensar que mientras el producto más tiempo pasa en refrigeración va a ir cambiando sus características, desde lo físico, ¿cierto?, pero también a lo visible. Por lo tanto, donde hay características organolépticas que tienen que ver con el color, con el sabor, con la textura, uno siempre trata de que el producto que yo estoy vendiendo tenga las características más similares a la original de cuando yo lo preparé, ¿cierto?, cuando yo lo fabriqué. Entonces, es bien importante el tema de la humedad. Sobre todo en los tiempos también variables de temperatura, por ejemplo acá en Santiago en verano, donde las temperaturas son súper altas, los refrigeradores hacen un trabajo mucho más exhaustivo, porque mantener una temperatura constante de 0 a 5 implica obviamente un trabajo del equipo mucho más profundo, y cuando yo hago
mucha apertura, mucho cierre, también pierdo y disipo mucho más temperatura fría y entra mucho más calor. Entonces, el volver a, de alguna manera, ambientar el refrigerador se demora más tiempo. Y en el caso de productos secos o crujientes, requieren una humedad más baja, ¿cierto?, para conservar su textura. Y nuevamente los de los recipientes, generalmente hay recipientes súper bonitos de mostrar alimentos que ayuda obviamente al aspecto tanto de la comercialización como también de la mantención de la calidad del producto. ¿Qué pasa con la rotulación? Ya habíamos hablado en antes esta norma FIFO, ¿cierto? Implementar el sistema First In, First Out, ¿cierto? Para asegurar que los productos más antiguos se vendan primero, ¿ya? Que esto es siempre importante y las personas que están en el momento de la venta, de la entrega del producto, tienen que estar verificando cuándo efectivamente se produjeron los alimentos y cómo los voy a ir sacando. Ya como dije, en el fondo siempre uno tiene que ir el alimento que es más nuevo, lo tengo que ir dejando adelante para ir dándole salida, ¿cierto?, a los alimentos que son un poco más antiguos, para que tenga una rotación adecuada y no a la inversa, ¿cierto? Siempre de atrás hacia adelante de alguna manera, tanto el almacenamiento con la norma FEFO como FIFO, ¿cierto?, para el producto en términos de su elaboración. Primero en entrar, primero en salir, siempre importante, siempre recordar, y para eso uno tiene que saber qué cosas, ¿cierto?, y cómo organicé mi vitrina. De lo contrario, ¿cierto?, uno puede de alguna manera estar generando de verdad, si a lo mejor a veces se te queda un producto que lleva mucho rato y no nos dimos ni cuenta, ya por algún motivo no lo saqué porque efectivamente no organicé bien la vitrina. Y de esa manera uno mantiene la frescura y obviamente la calidad de los productos. Ya, la idea es que el producto que yo estoy vendiendo tenga una calidad suficiente y que sea comparable con el resto de los productos que estoy vendiendo, del mismo tipo, ¿cierto? No sea muy distinto cuando diga, oye, mira, una vez me comí un pastel y ese día está exquisito y el otro día fui a comprar y el mismo pastel no estaba muy fresco, se había pasado en humedad, o estaba muy seco, o la crema ya se apretó, ¿cierto?, porque se deshidrató. Entonces uno dice, chuta, algo pasó, o estuvo mucho tiempo, o eventualmente ese producto, ¿cierto?, se quedó ahí postergado y en un momento justo me tocó a mí y me salió a mí, ¿ya? Me iba a preguntar algo. Sí, hay equipos de humedad, hay muchos equipos que vienen tanto temperatura como humedad seteados, los equipos propiamente tal. Ya los mismos refrigeradores principalmente vienen y hay algunos medidores que son como unos termómetros para medir humedad también. Existe, en el fondo es la humedad ambiente que uno busca en el interior del equipo. Ya sí que existe, es lo mismo, son equipos muy similares. ¿Ya? ¿Qué pasa con la iluminación? Súper importante la iluminación. ¿Ya? La iluminación, porque ustedes saben que la iluminación, aparte de, obviamente, mostrar lo que queremos mostrar, pero puede entregar calor excesivo, ¿cierto? Cuando está, acuérdense que en una vitrina, el iluminar poco es un problema y iluminar en exceso también puede ser un problema, por los reflejos, por los brillos, ¿cierto? Pero también por la pérdida muchas veces o el aumento de la temperatura y en este caso la pérdida de la humedad. Por lo tanto, evitar calor excesivo, utilizar habitualmente iluminaciones LED que no emitan tanto calor o no emitan calor, es una buena estrategia, ¿cierto?, para mantener de alguna manera iluminado tanto el local como también, ¿cierto?, las vitrinas propiamente tal. Realzar, ¿cierto?, un realce visual, emplear luces que resalten colores naturales de los alimentos sin alterar las temperaturas. Ya idealmente tampoco tener estos focos directos en los alimentos, como muy cerca, porque eso obviamente puede aumentar la temperatura, principalmente estos alimentos que tenemos a temperatura ambiente, queque, galletas, que a veces los tenemos, ¿cierto?, fuera de la vitrina refrigerada, pero los tenemos ahí, y si les colocamos muchas finalmente luces que pueden estar aumentando la temperatura, también es un riesgo y obviamente también lo deshidratamos. Terminamos obviamente perdiendo humedad del producto propiamente tal. Entonces hay que tener ojo y la iluminación es muy importante en ese aspecto. Y ahora les voy a hablar, porque estábamos hablando, ¿cierto?, de exposición, vamos a hablar ahora de bandejas y niveles. Ya uno a veces ve esta vitrina, como ahí uno muestra, ¿cierto?, con distintos niveles. Ya, y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? En general, uno debería tener bandejas decorativas, emplear bandejas de diferentes materiales y colores que puedan resaltar. Obviamente que eso depende también de las marcas, porque a veces hay marcas que tienen uniforme un tipo de bandeja o un tipo de color, y eso es súper importante igual porque uno también es capaz de reconocer esa misma marca. De lo contrario, siempre es importante donde yo muestro mi producto. Ya no solamente por que esté limpio, ¿cierto?, que esté indemne, que no esté obviamente en malas condiciones, pero también los colores, de alguna manera los contrastes que yo pueda hacer con el mismo producto que estoy vendiendo, bien relevante.
¿ya? Porque si a veces estoy vendiendo, no sé, una torta de chocolate y pongo de base una bandeja café, no resalta, ¿cierto? Porque al final no muestra. En el fondo tengo que buscar estos contrastes, estos colores de alguna manera que sean atractivos para poder obviamente entregar y mostrar mis productos. ¿Qué pasa con la exhibición en niveles? Organizar los productos de diferentes niveles crea una presentación más dinámica y atractiva. Se dan cuenta ahí un poquito cuando uno va mostrando niveles con distintos colores, con distintas presentaciones, también genera un atractivo para poder mostrar los productos. Obviamente que yo debería también, cuando tengo niveles, tener mucha precaución de no tapar productos, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, niveles superiores, coloco algunas preparaciones, algunos alimentos que son mucho más grandes, por ejemplo una torta, y abajo pongo los pasteles como al fondo, la torta va a tapar todo, po. Entonces cuando la persona mire, porque esta es la visión de una vitrina, ¿cierto? Yo voy a ver la torta, pero probablemente en el nivel más bajo, donde a lo mejor hay delicia, hay galletas, a lo mejor, ¿cierto?, hay pasteles individuales, no los voy a alcanzar a mirar, ¿ya? Los tapé. Entonces uno también tiene que organizar, cosa de que la visión genere esta amplitud en la vitrina y yo diga, ah, mira, puedo verlos todos y los puedo también elegir de esa manera, ¿cierto? Mucho más bonito para poder decir, mira, sí, acá están estos y tengo una visión completa, obviamente orientada en la vitrina que yo estoy mostrando. También hay organizaciones, ahí, ¿cierto? Habla de organización temática y estacional. En general, uno siempre trata de resaltar ciertas festividades, ¿cierto? Y hacer decoraciones tanto de las vitrinas como de los locales, ¿ya? En general, la decoración en una vitrina, por ejemplo, no puede ser por el interior, ¿ya? Son solamente decorativas exteriores, ¿ya? En el interior yo no puedo colocar, no, es que se me ocurrió meter una guirnalda adentro, no puedo hacer eso, ¿cierto? Adentro, en el interior de la vitrina, solamente van alimentos, lo digo porque lo he visto globos metidos en la vitrina, ¿ya? Entonces, en el interior solamente van alimentos de lo que se va a vender. En el exterior yo puedo hacer decoración, obviamente sobria, ad hoc al tema o la festividad, y que obviamente esa decoración no venga a tapar o a intervenir en la visión de los productos, porque si voy a colocar cosas tan atractivas que la gente va a ver la decoración y no el producto, probablemente tampoco es la mejor estrategia. Entonces tengo que tener una decoración que sea sobria, que sea adecuada al momento o al tiempo que se está obviamente celebrando, Día de la Madre, Día del Padre, ¿cierto? Día del Niño, Halloween, Navidad, Fiestas Patrias o lo que corresponda, ¿cierto? Pero tiene que tener estas características para que realce el lugar que quiero mostrar sin intervenir y sin que el foco completo sea en eso. Es súper importante esto a veces, porque a veces he visto también, no sé, decoraciones donde colocan todas las cosas al centro, empiezan como a tapar los productos porque son muy grandes o porque son demasiado atractivas, son muy luminosas, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo también con eso. Y para ir finalizando y darle un poco el pase a la Caro, que les va a hablar un poco de esto, siempre importante el tema de redes sociales, ¿cierto? Las fotos atractivas, ¿cierto? Sacar una foto atractiva a mi vitrina, tener ojo con la luminosidad, ojalá una foto lo más profesional posible, ¿cierto? Eso va a ayudar el atractivo a las ventas. Ustedes saben en la actualidad que las redes sociales es un foco crucial para poder obviamente vender productos, y ahí obviamente uno tener una buena red social, ¿cierto? No sé, la más conocida ahora en Instagram, TikTok, gente ocupa Facebook, algunos todavía ocupan, quizás se ocupa menos, pero ahí algunos todavía son más antiguos y les gusta todavía el Facebook. Pero más importante, ¿cierto? Que esta foto sea adecuada, que muestre lo que quiere mostrar, que tenga distintas perspectivas de los mismos productos, bien importante, no siempre la misma foto, de la misma manera, sino que buscar también los alimentos en perspectiva, a veces también de manera individual algunos productos que yo quiero resaltar, porque a lo mejor es un producto novedoso, porque quizá es un producto nuevo, porque quizá es una creación que es distinta a la que vende el resto, ¿cierto? También es importante, y con estas fotos que sean de buena calidad y obviamente con nombres a veces que no sean tan difíciles. Ahí la Caro les va a probablemente profundizar, tan engorrosos para buscarlo, ¿ya? Porque a veces uno no encuentra porque es muy raro el nombre, ¿ya? Entonces eso también es ventajoso.